¿Cuál es la realidad de este decreto ley de amnistía? ¿Quiénes son los que deben de salir de la cárcel desde los procesos judiciales? ¿Corruptos, políticos? ¿Quiénes son? Mire, los decretos de amnistía después de una dictadura y de un golpe militar hay que tener y generar grandes niveles de conocimiento y análisis. No es para los que a mí me caen bien, sí, y para los que a mí me caen mal, no. Los decretos de amnistía, como este, que es un decreto atípico, porque el Estado está amnistiando a las propias víctimas de la dictadura. ¿Me entiende? Por eso es lo que es atípico. El Estado de Honduras, como un gesto de justicia y como una acción de inicio de reconciliación, está dando amnistía a las víctimas de la dictadura, que es otro decreto y es todo lo contrario. Entonces no se tiene que estar viendo a la persona que se va a amnistiar, sino a las víctimas. Y aquí hay muchas víctimas en ese sentido. Hay gente que hoy está condenando y queriendo satanizar y criminalizar la acción que ya es un hecho, ¿sí? Que ya no hay vuelta atrás. Porque en el fondo sí saben que lo que están peleando, ellos sí saben, pero manipulan a la opinión pública para que sea el pueblo hondureño confundido, que diga, no, a fulano de tal no lo puede amnistiar, no quiero que se amnistíe porque es por corrupción, para decir un nombre. No es por persecución política y además se cree que la amnistía, o que esta amnistía, solo debe de ir direccionado para las víctimas que las detuvieron y las judicializaron y las persiguieron cuando se manifestaban en la calle. No, esta es para todas las personas que se opusieron al golpe militar de Estado, que condenaron la situación por todo lo que aquí se generó y se gestó. Por ejemplo, los campesinos y campesinas, que hay una cantidad de campesinos que fueron criminalizados y que se usó y que se utilizó y que se acopló todo el sistema de justicia en contra de la oposición y en contra de los que condenaron el golpe de Estado. ¿Cómo van a decir? Además, con una picardía que igual diseñaron un guión, solo los que enjuiciaron a principios del 2009, la calificación del delito que hacía tenía una conexión directa para decir que era un perseguido político, para poder hacer uso de la amnistía. A principios del 2010, el Poder Judicial, el Ministerio Público fundamentalmente, implementa una estrategia que nosotros siempre la venimos denunciando, desde siempre, que al manifestante, al opositor político, al que condenó el golpe, cuando querían hacerle juicios en los tribunales, los calificaban y tipificaban los delitos como delincuentes, como que no tenía delincuencia común, que no tenía nada que ver con los delitos políticos conexos. Por eso es que este decreto que favorece a los que fueron perseguidos con el sistema judicial se amplió, porque si no, no hubiera beneficiado a nadie, porque solo tal vez los primeros es que podíamos haber liberado, pero al resto, imagínense los estudiantes universitarios, a la mayoría de ellos, cuáles fueron los delitos de usurpación, de apropiarse de la propiedad privada, y cómo se iban a querer quedar con la universidad los estudiantes, que lo que querían era generar cambios a ese nivel, para otro sector que le coloco aquí en el producto del control del sistema. Además, en la mayoría, amigo, en la mayoría de los casos, no hay sustento legal, sino que lo que ahí pasó
es obediencia. Obedecían, actuaban los fiscales y los jueces y cumplían con la apertura de los juicios. Viendo la ley para cumplir con la ley, como manda el decreto. El inciso A no es parte de nuestra competencia según el decreto. Es el B, E y C. ¿Cuáles son esos, doña Berta? Son todos los sectores, por ejemplo, los gremios magisteriales, para decir un gremio, los sindicales, la población que se manifestó, los campesinos, los que hacen lucha por la tierra y el territorio, todo ese amplio espectro que está siendo criminalizado con el poder, a través del Poder Judicial, nosotros extendemos una certificación, porque a veces no necesariamente llevamos los casos en su representación legal ante los tribunales, pero sí conocemos de los casos y en algunos de ellos, casi no en todos, pero en una gran mayoría, tenemos expediente porque mirábamos cómo se les causaba daño irrevertible a personas que sabíamos que no tenían ningún acto. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? La estrategia de los que dieron el golpe militar de Estado, los que se tomaron el poder y convirtieron el Estado de Honduras por 12 años continuos de dictadura y que aspiraban a estar 50 años en dictadura. ¿Qué fue lo que hicieron? Controlaron absolutamente el Poder Judicial, se volvieron legalistas cuando tenía que ser la legalidad en contra de la población y la oposición política.